Imagínense un miércoles sin esta diplo, yo me deprimo. Gracias a todas, a todes por habernos acompañado ayer. El Puede Fallar, todavía estamos, pum, allá arriba. Muy bienvenido a todas, a todes. Muy bienvenido a Latinoamérica, muy bienvenido y bienvenidas a todas las provincias argentinas. Hoy tenemos un gran miércoles, créanme, va a ser fantástico. Open mind, abran la cabeza porque se vienen grandes temas. Les recuerdo, este sábado tenemos de 9 a 11 Machine Learning y Arbolado. Tenemos un workshop muy interesante, complejo, así que vengan con ganas, con tranquilidad. Vamos a tener el equipo de Prometea, del Ministerio Público Fiscal de Cava. Miércoles que viene, horario normal de 18 a 21. A nuestra coordinadora superior, comandante, se le ocurrió que como es 21 de septiembre, Día del Estudiante en Argentina, por lo menos, propongan en Human algo, una actividad, no sé si quieren venir con flores, si quieren venir con sombrero, si quieren algo especial, lo aceptamos, después el colo lo hace votación, y lo que salga más votado, vemos si lo podemos producir para el día sábado. No sé qué otra cosa se te había ocurrido, ¿no? ¿Algo más? Ah, sí, le das el sábado libre posterior a la semana. Semana Claro, del el sábado estudiante, sábado 24 de libre. septiembre es libre. Es libre. Ok. Pero no el miércoles todos venimos, ¿y qué hacemos? ¿Alguna actividad? Filosofía, vamos a trabajar filosofía de inteligencia artificial con Tomás Balmaceda. Ah, Tomás la rompe, un genio total. Y viene el equipo también Seba Acevedo. de Seba Acevedo, ex Harvard, MIT, así que, bueno, como les dije, miércoles que viene propongo una actividad, a ver qué sale, y si no proponen nada, no son de esta comunidad. Bien, arrancamos, como les dije, hoy tenemos tres grandes profesoras y profesores y líderes y lideresas fantásticos de Latinoamérica. Vamos a arrancar con Andrés Rivera Ruarte, hermano chileno latinoamericano, docente de la Cátedra de Educación de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, consultor en Derechos Humanos e Identidad de Género, integrante del Consejo de Coordinadores de la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia, RedLat, integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile hasta el 2022, diplomado internacional en Derechos Humanos, consultor del Observatorio de Derechos Humanos y Legislación de Chile, docente diplomado en Derechos de Infancia y Adolescencia de la Universidad de Talca y conferencista en, ni le digo la cantidad de países europeos, americanos, Suiza, Francia, España, Estados Unidos, Países Bajos, Turquía, Costa Rica, Perú, Bolivia, El Salvador, y en esta querida Diplo que hay más de 10 países de Latinoamérica, y toda la provincia de Argentina, así que para nosotros es un gran gusto. Bueno, fue parte y protagonista del proceso chileno de reforma constitucional, que espero nos pueda contar algo, así que muy bienvenido, Andrés, un gusto tenerte en esta querida comunidad. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por este espacio, ¿no? Que espero sea un espacio compartido de crecimiento. Yo siempre soy el más agradecido de todo lo que puedo aprender con todos ustedes, todos, todas, todes, así que muy feliz de poder estar acá. Siempre es un desafío, déjenme decirles, siempre es un desafío cuando uno tiene que colocar un piso o al menos establecer diversidad sexual LGBTIQANB+, con acceso a la justicia, con justicia, y con una justicia con una mirada de género. Tratar de juntar en derecho humano sobre todo esos aspectos, a veces suele ser muy complejo. Lo más increíble, que lo complejo no es porque no se pueda hacer. Lo complejo es que a veces no conocemos o desconocemos muchas situaciones que nos podrían llevar inclusive a fallar con una perspectiva de género bastante más completa. Lo que no se dice cuando me presentan es que, bueno, soy una persona hiperactiva, impulsiva y tengo déficit atencional, por lo tanto siempre me estoy moviendo.
y les pido ya desde ahora disculpas por la cantidad de movimientos que van a ver. Dos, también soy una persona que está dentro del espectro TEA, y entonces tengo que ir anotando ciertas cosas cuando ustedes me pregunten. Y les voy a pedir, yo preparé una presentación, les voy a pedir por favor que cuando tengan dudas, inmediatamente pregunten, ¿no? Yo creo que pueden levantar la mano, alguien me va a estar diciendo, pueden abrir micrófono. Nosotros te acompañamos con Celina, Okay. o leemos en el chat, o si levantan la mano te avisamos. No te preocupes. Perfecto, perfecto. Para mí eso es súper importante. Les quiero decir que las primeras diapositivas, preparé algo especialmente para ustedes. Y las primeras diapositivas que preparé, sí debo reconocer que lo estoy haciendo desde la experiencia. También me ha tocado capacitar en la Academia Judicial y la Academia Diplomática acá en Chile, dictar cursos sobre temáticas de diversidad sexual LGBTIQANB+. Entonces, la primera parte es lo que creo que debemos tener claro antes de empezar a conversar sobre justicia propiamente tal, y sobre miradas a estas diversidades en el aspecto de la justicia, ¿ya? Entonces voy a compartir con ustedes una presentación y me voy a concentrar en estas temáticas, ¿no? Género, diversidad, disidencias sexuales. Pero para poder saber de qué estamos hablando cuando efectivamente hablamos de estos temas, tenemos que tener súper claro qué entendemos y qué es realmente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las palabras sexo género. Sobre todo porque tienden a confundirse y aún más suelen invisibilizarse también. Cuando hablamos de sexo y género, estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. Si hablamos de sexo, nos estamos refiriendo a nuestras diferencias biológicas que tenemos, macho-hembra. Cuando hablamos de género, estamos hablando también de construcciones culturales, sociales. Y entonces una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, y voy a ir compartiendo lo que voy a ir conversando con ustedes, con las experiencias que he podido ir adquiriendo en esta vida, tiene que ver con lo siguiente. Cuando nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, con, qué sé yo, una demanda por discriminación u otras, cuando estamos hablando de personas trans, y hay una necesidad que me cuesta entender de que constantemente están preguntando el nombre legal y preguntan su sexo. Y entonces siempre me pregunto, ¿qué tan importante es saber qué genitales son los que tenemos los seres humanos sobre lo que somos como seres humanos? Lo que frecuentemente trato de hacer en mis clases con la Academia Judicial es dejar súper claro que tenemos que ser un poco más amplios en preguntar que si en las personas y los seres humanos tenemos nombres legales y nombres sociales también, y que preguntar sexo no es tan determinante como preguntarle a una persona qué identidad de género tiene o con qué nombre quiere que yo le llame, por ejemplo, en una audiencia, y qué pronombres voy a usar con esa persona. Pero eso yo no lo puedo deducir. Si yo veo una persona que para mí tiene una expresión de género masculina, no necesariamente sus pronombres también van a ser masculinos. Y entonces, la invitación es constantemente estar preguntando. A veces, lamentablemente, los escritos o las citaciones de audiencias no tienen los nombres sociales y menos aún correctamente los pronombres de las personas. Y entonces siempre es bueno preguntarle con qué nombre quiere usted que yo le llame y qué pronombre uso con usted, ¿no? Para mí eso es súper importante, sobre todo desde el punto de vista de cómo establezco yo una relación de respeto y dignidad con la persona con la que estoy. Sea desde mi rol de docente, mi rol de asesor, de consultor, de juez, de abogado, ¿no? De los roles donde me encuentre, debo establecer esa relación. Y entonces, esa relación la debo establecer, obviamente, con la mayor empatía posible, pero reconociendo en la dignidad del otro y la otra todas las manifestaciones que pueden haber, ¿no?
Cuando hablamos de identidad de género de una persona, me voy a referir acá a los principios Yogacarta, que son los más altos estándares que hay en relación a derechos humanos, tanto por orientación sexual e identidad de género, que son validados y reconocidos por Naciones Unidas, por la OEA, por la Organización Mundial de la Salud. La definición que hacen de identidad de género es la vivencia interna e individual del género. Sin duda ustedes se manejan mucho más. Argentina ha tenido una experiencia de más años de reconocimiento de la identidad de género de personas trans. El tema es que a veces, a pesar de todo ese conocimiento que tenemos, siempre tenemos que ir actualizándolos porque los seres humanos evolucionamos y tenemos esa maravillosa posibilidad de evolucionar. Entonces también vamos evolucionando en diferentes identidades de género. Y es así como tenemos a los hombres trans, las mujeres trans, el término trans propiamente tal, las personas género fluido, las personas género no binario, las personas genderqueer, teniendo súper claro que como es una vivencia interna e individual, solo uno sabe cuál es la identidad de género. No hay test psicológico ni psiquiátrico, no hay nada que lo pueda determinar. Y también teniendo súper claro que, según en el país en el cual nos encontremos, es la terminología que se usa. Acá en Chile, el término trans es un término súper potente. Ustedes allá en Argentina tienen el término travesti como un término súper potente, ¿no? Además, teniendo el reconocimiento que el término travesti pasa por el posicionamiento político disruptivo que se tuvo en Argentina para conseguir todo lo que ustedes tienen hoy en día. Un término fuerte porque socialmente es un término castigado además, ¿no? Acá en Chile no pasamos por eso. Sí hay personas que se identifican como travesti y que de una u otra manera también son como mal miradas. Está bastante mejor reconocido el término trans, lo que es súper lamentable, porque yo creo que uno debe actuar con dignidad a todos los reconocimientos existentes y no solo a los que creamos que son los más aceptables. Y es así que al menos nos estamos moviendo en esta esfera de diversidades, ¿no? Hombre trans, y ustedes ya lo sabrán, es una persona que nace con lo que entendemos son genitales femeninos, por lo tanto con vulva, y que su identidad de género es masculina. Mujer trans, por lo tanto, es quien nace con lo que entendemos es un genital masculino con pene, y su identidad de género es femenina, validando obviamente siempre la identidad de género. El término trans como término paraguas para hablar sobre personas transgénero, transexuales y travestis, siendo la diferencia entre las personas transgénero y transexuales única y exclusivamente que las personas transexuales se han sometido a una operación de readecuación genital, reafirmación de género, transafirmativas, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero no se hablan de operaciones de cambio de sexo, porque en realidad a nadie le sacan un pene para ponerle una vulva o le sacan una vulva para ponerle un pene, sino que se readecúa los genitales de nacimiento con los genitales sentidos. Al menos hacer una diferencia ahí, ¿no? Solamente en cuanto a la operación. Y las personas travestis son todas aquellas personas que expresan su identidad de género de forma permanente o quizás transitoria, ¿no? Que sí puede tener directa relación, además, su expresión de género como no puede tener. Y eso es algo que hay que también empezar a incorporar. Lamentablemente, los aprendizajes es que de una u otra manera las expresiones de género pueden ir diciendo lo que somos. Y la verdad es que las expresiones de género son solo eso, son solo expresiones de género, ¿no? No van de la mano. Si mi expresión de género es masculina, no significa necesariamente que yo me identifique como un hombre, propiamente tal, ¿no? ¿Por qué? Porque también puedo ir fluyendo dentro de las mismas identidades, ¿no? Quisiera también hablar sobre transformismo, considerándolo como un arte, una expresión artística cultural. Como el transformismo lo hace un ser humano, va a tener identidad de género y va a tener orientación sexual. No va de la mano tampoco que ser transformista significa ser gay, por ejemplo, si es un hombre, o si es una mujer, ser transformista significa ser lesbiana. No, no va de la mano una cosa con la otra.
Ser transformista solo significa que es un ser humano y por ende, obviamente va a tener orientación sexual e identidad de género, que puede ser heterosexual, gay, lésbica, etcétera, ¿no? Pero hay que quitarle un poco esa cadena con la cual a veces tendemos a relacionar a los seres humanos. Bueno, y cuando le hablaba de la identidad, para mí es primordial también poder ir como aclarando algunos conceptos, ¿no? Hay algunos estudios que se han realizado, al menos acá en Chile, en algunas universidades, los cuales no han arrojado antecedentes, como por ejemplo, de 10 personas, fíjense que 7 adolescentes, 7 de cada 10, se identifican con el género fluido. Pero no solamente se está dando esta realidad en adolescentes, sino que también se está dando en personas adultas. Y entonces, ser género fluido significa que yo voy a estar entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Y entre lo masculino y lo femenino, fluyendo y no estar estático propiamente tal. ¿Cuánto tiempo voy a estar en un género? ¿Cuánto tiempo voy a estar en el otro género? Lo sabe cada persona que es género fluido, ¿no? Podría estar un día, una hora, un mes, un año, 5 años, no lo sabemos. Solo la persona que es género fluido lo sabe. En ocasiones me han dicho que las personas de género fluido quizás son personas que como que no se deciden, ¿no? Y siempre mi pregunta es, ¿por qué deberían decidirse? ¿Por qué uno debería decidirse en un solo género? Entonces, la reflexión, quiero invitarles a que piensen en cada ser humano tiene la maravillosa posibilidad de mostrarse, vivirse y expresarse como se vaya sintiendo. Y las personas de género fluido no es que no se decidan, sino que justamente no quieren estar estáticamente toda su vida en un solo género, ¿no? Así como las personas de género fluido, tenemos a las personas de género no binario, que son aquellas personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, ¿no? Están como al centro, como lo que inclusive hemos incorporado como unisex también, ¿no? Hay varias manifestaciones de tribus urbanas de género no binario. Acá en Chile, no sé la realidad de ustedes, pero acá en Chile tuvimos bastante fuerte la manifestación de los emos, que era una tribu urbana, me da la impresión que ella también. Bueno, son las primeras manifestaciones de género no binario que hemos conocido también, ¿no? Que abiertamente manifiestan su no binarismo. Y quizás lo más disruptivo propiamente tal es lo genderqueer. Lo que les voy a mostrar ahora es una fotografía de lo más disruptivo queer. No significa que todas las personas queer sean así. Hay también un abanico de manifestaciones queer, pero claramente esta es una de las manifestaciones más disruptivas. ¿Por qué digo más disruptiva? Lo digo desde nosotros y nosotras y nosotres como sociedad, ¿no? Lo que nos impactaría, o lo que les impactaría quizás a ustedes, lo que me podría impactar a mí es tener en una sala de clase o en una audiencia una persona genderqueer, que podría estar vestida con un vestido de tacos, ¿no? Y con maquillaje tal como está acá. Ahora, esto es lo más disruptivo, claramente. También la teoría queer, propiamente tal, viene desde cómo yo logro desenredar y salirme de las descripciones de género tan estáticas, cómo salgo del género y lo miro desde arriba, ¿no? Cómo deconstruyo y cómo vuelvo a construir. Lo queer viene de el romper cadenas en relación al género. Quienes son más representativas, claramente, las teorías queer, es Judith Butler y también hoy Paul Preciado. Anteriormente Beatriz Preciado hizo un proceso de transición, pero hoy día ya tiene varios libros a su nombre como Paul Preciado, ¿no? Son de los que más nos hablan frente a esta teoría de cómo rompo esta forma estática en que siempre nos han enseñado los roles y las representaciones de esos roles, porque no solamente tienen que ver con el género femenino y masculino, sino todo el peso que eso significa, ¿no?
tiene un peso social, tiene un peso económico. Todavía existe el pensamiento de que es el hombre el proveedor, por ejemplo, ¿no? Cómo lamentablemente las desigualdades se ven en relación a si eres hombre o eres mujer, cómo en el mismo trabajo, misma responsabilidad, un hombre puede ganar más que una mujer. Cómo vemos las diferencias de los peligros, ¿no? Los hombres, comillas, no nos exponemos a tanto peligro, cierro comillas, si estamos en la calle a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Cómo se expone una mujer en esos horarios cuando está en la calle, solo por ser mujer, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que van de la mano con el género y con la asignación del rol de ese género. No solamente es la expresión de género, sino todo lo que envuelve esa situación. Y las expresiones de género, tenemos expresiones de género también diversas. Lo que entendemos por masculino, lo que entendemos por femenino, lo que entendemos por neutro o por unisex, y lo que entendemos por queer. ¿Mm? Todas estas vivencias, créanme, no están alejadas de la realidad de su país, ni tampoco están alejados de la realidad de mi país. Ya se ven, ya se expresan, ya están, son parte de la sociedad. Y no solamente de la sociedad en la calle, sino de laboral, de la sociedad familiar, dentro de la familia, el sistema laboral, de los sistemas educativos, está presente. Y claramente, su inclusión es un desafío. En la orientación sexual, ya todos sabemos mucho más, que es la atracción que yo puedo sentir por otra persona, afectiva, sexual, sensitiva, etcétera, que yo puedo sentir por una persona o por más de una persona, ¿no? Y dentro de la orientación sexual tenemos a las personas heterosexuales, las personas gay, lesbianas, bisexuales y pansexuales. Y aquí me voy a permitir, por favor, si alguien pudiese decirme qué es lo que entiende, qué es lo que sabe que son las personas, por ejemplo, heterosexuales. Si pudieran abrir micrófono, lo ponen en el chat. Si quieren alguien levantar la mano, habilitamos micrófono. O en el chat, ¿no? Decinos, André, entonces, necesitas que alguien te diga... ¿Quién se atreve? Vamos. Vamos. Vamos, comunidad. Vamos, ustedes tienen fama de atreverse, así que no, Ahí está. por favor, no destiñan. Sí, sí. Se sienten atraídos por distintos sexos, diferentes sexos, nos dice María Los Ángeles. Beatriz, habilitar Beatriz quiere hablar, ahí está. Beatriz, dígame. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. Bueno, ¿qué entiendo yo por toda esta terminología, digamos, ¿no? Heterosexual es la persona que se relaciona afectiva, emocional y sexualmente con una persona del sexo opuesto. Hombre, mujer, mujer, hombre. Gay es el hombre que se vincula emocionalmente con otro hombre, lesbiana, mujer con otra mujer, bisexual, puede ser tener relación con personas de ambos sexos, digamos, mujer u hombre, y pansexual, y aquí tengo una duda, creería que es el que no tiene atracción sexual por nadie, o algo así. Ahí tengo dudas. Perfecto. Muy amable, muchas gracias. No, okay. ¿Por qué les hago esta pregunta? Miren, y es por lo que considero súper importante empezar de esta forma. Efectivamente, lo que tenemos incorporado y aprendido desde nuestra formación en el colegio es que la heterosexualidad significa, o significaba, en realidad, que uno siente atracción por el sexo diferente al de uno, ¿no? ¿Por qué digo era? Porque con el reconocimiento a las personas trans, tenemos que incorporarlas también en la orientación sexual. Todos los seres humanos tenemos identidad de género y orientación sexual. Son caminos paralelos. Todos los seres humanos lo tenemos. La identidad de género se empieza a manifestar a los 2 años y medio, 3 años de nuestra existencia.
nacemos con identidad de género, de hecho. La orientación sexual la podemos ir inclusive experimentando a lo largo del proceso de nuestra vida. Cuando empezamos a conocer la existencia de las personas trans, es cuando se nos termina de romper un poco la mente, ¿no? Y se nos rompe la cabeza abiertamente. ¿Por qué? Porque ser heterosexual significa efectivamente que yo puedo sentir atracción por el sexo diferente al mío, pero también por la identidad de género diferente a la mía. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo, Andrés Rivera, puedo establecer una relación con una mujer trans sin ningún problema. Y es una relación heterosexual. ¿Cuáles son los genitales que tenemos? Eso no es tema. Desde el derecho humano, desde lo que les explicaba a ustedes de los principios Yogyakarta, la validación es ahora desde nuestras identidades de género y no desde los genitales que tenemos. Entonces, sí pueden existir relaciones heterosexuales con personas trans. Por ende, tenemos que sumar a las personas trans en todas estas características. Y faltan más, créanme, pero solamente vamos a ver esto. Gay, efectivamente, van a ser un hombre con otro hombre y lo que se denomina como cisgénero. C-I-S, género. Cisgénero significa que si mi identidad de género es masculina, tengo pene. Si mi identidad de género es femenina, tengo vulva. La gran mayoría de los seres humanos es cisgénero, ¿no? Coincide la identidad de género con los genitales. Fíjense ustedes el orden. La identidad de género con los genitales. No digo los genitales con la identidad de género, ¿no? Porque en primer lugar está la identidad de género. Entonces, un hombre en el fondo, un hombre con pene, va a establecer una relación con un hombre con pene. Ambos cisgénero. Pero también hay hombres trans gay. Absolutamente. Entonces, ser gay significa que yo puedo establecer una relación con un hombre cisgénero o con una persona cuya identidad de género sea masculina. O sea, con una persona trans, un hombre trans. Esto es súper importante entenderlo también. Y aquí a veces cuesta un poco más. Miren, por ejemplo, ok, nace alguien con vulva y se le coloca de nombre a María, ¿ya? Pero María nunca ha sido María. Su identidad de género es masculina. A medida que va creciendo, hace procesos de transición y hace un proceso de transición a Diego. A María le gustaba Carlos y tenía una relación con Carlos. María hace un proceso de transición a Diego y le sigue gustando Carlos. El que transicione en la identidad de género no significa que transiciona su orientación sexual. Solo transiciona su identidad de género. Y entonces, María, al transicionar, sigue sintiendo atracciones por hombres. Y entonces pasa a ser un hombre trans gay. ¿De acuerdo? Ok. Lesbiana significan dos mujeres cisgénero con vulva, cuya identidad de género es femenina, pero también hay mujeres trans lesbianas. Y entonces, ser lesbiana significa que una mujer va a establecer una relación con otra mujer cisgénero o con una mujer trans. ¿Ya? Bisexual, no me gusta mucho esta definición, es la que entrega la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque la verdad es que trabajando con varias personas y grupos bisexuales es bastante más amplio. Pero lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que yo, hombre cisgénero, hombre con pene, voy a establecer alguna relación con una mujer o con un hombre cisgénero, ¿no? Bisexual significa que me gustan ambos géneros. Las personas bisexuales que yo conozco, que es un grupo bastante amplio, dicen que en realidad ellos sí también pueden sentir atracción por mujeres trans u hombres trans, ¿no? Que no es determinante, pero bueno, les doy esa definición. Pansexual en relación a, y gracias Beatriz por haber compartido su opinión, pansexual, como usted lo definió, tiene que ver un poco con las personas asexuales, ¿ya? Las personas asexuales
son aquellas personas que no tienen y no sienten, no reaccionan frente a el deseo sexual, pero sí tienen relaciones sexuales, producto de que han establecido emociones, afectividad o amor hacia una persona. Pero asexual, lo que entendíamos antes, que no tenían sexo, y eso no es así. Sí tienen sexo, pero no desde el deseo sexual, no desde la excitación sexual. Y pansexual significa que yo voy a establecer una relación con una persona. Ustedes van a decir, bueno, obvio, ¿no? Somos personas, sí, pero con una persona. Lo que me va a seducir de la persona va a ser su intelectualidad, va a ser lo que lee, en lo que trabaja, qué es lo que quiere, qué proyecta, cuál es su aporte social, cuál es su aporte para crecer como país, ¿no? Me va a traer la esencia de esa persona, como el alma y la esencia de esa persona. Si la persona es genderqueer, si es hombre trans, mujer trans, si es un hombre cisgénero, una mujer cisgénero, una persona en género fluido, no es el tema, ¿no? Aquí la relación se establece por la calidad de persona y de ser humano que es. Por eso es que pansexual es un poco más amplio, porque efectivamente yo siendo pansexual puedo establecer una relación con una persona de género fluido, sin ningún problema. Si esa persona de género fluido es la que a mí me seduce intelectualmente, socialmente, humanamente, ¿no? Si es así, voy a establecer la relación. Hasta aquí. Con todo esto, ¿se entiende? ¿Logramos incorporar tanto concepto? Andrés, tremendo, está el chat explotado y creo que lo bueno de esto, todos los días uno escucha, pero sigue aprendiendo, ¿no? De conceptos, de deconstrucción, de la evolución humana, ¿no? Sí, sí, están muchos con nuevas incorporaciones que un poco de eso se trataba. Ok. ¿Por qué quise partir con esto? Fíjense que una de las cosas que me ha pasado, por ejemplo, en el acompañamiento a personas trans que solicitan su cambio, acá en Chile está la Ley de Reconocimiento de Identidad de Género, la 21120, que nos dice que de 18 años sin hijo lo pueden hacer en forma administrativa en un registro civil, entre 14 y 18 en un tribunal de familia, ¿ya? Y ahí es cuando se nos presentan problemas. ¿Por qué? Porque si tienen 15, 16 y van con su pareja y es un hombre trans y su pareja es hombre, hay cuestionamientos de, ¿estás seguro que eres un hombre trans? Porque te podrías quedar como mujer y así tienes una relación con este hombre, ¿no? Esa confusión que se hace de la orientación sexual y la identidad de género. No logran darse cuenta y percibir que son caminos paralelos y que además, otro de los problemas que tenemos, fíjense, lo escuché un poco y van a profundizar sobre eso, es qué reconocimientos legales hacemos a las personas neurodivergentes que son además trans, o que son género fluido, o que son genderqueer. ¿Cuánto cuestionamos a un niño o una niña con síndrome de Down que es queer? O peor aún, ni siquiera reconocemos que es queer, porque solamente es Down, ¿no? O solamente uno está en el espectro autista y es autista y no es nada más que eso. Como si uno no pudiera desarrollarse, no pudiera ser docente, no pudiera hacer lo que quiere en la vida, ¿no? Entonces también es bueno entender que los seres humanos tenemos 1000 particularidades, millones de particularidades en realidad, y todas son paralelas, no se entrecruzan. Por supuesto que nos permiten desarrollarnos y ser felices, pero no podemos entrecruzar una orientación sexual con una identidad de género y con una neurodivergencia, por ejemplo. Siempre tenemos que tener separado ahí. Con todo lo que les he explicado, vamos a entrar a temas un poco más complicados. ¿Qué nos dicen hoy día las investigaciones de asesinato y discriminación? Fíjense que nos dice, por ejemplo, que tenemos las del 2020 recién, que han aumentado los asesinatos este último tiempo. Lo más increíble es que junto con aumentar los asesinatos, no se denuncian. Y ahí les voy a decir por qué no se denuncia.
Brasil sigue siendo el país que reportó la mayoría de los asesinatos, 125. México, 65. Los Estados Unidos, 53. Estos son datos estadísticos. Transgender Europe es una organización que se dedica a estar haciendo investigaciones, que consulta las organizaciones de los países para recopilar los datos que ni siquiera lo saben los propios gobiernos, menos aún son datos que han sido procesados judicialmente, ¿ya? Fíjense que los datos muestran que un total de 4.042 personas trans, solamente trans y género diversas, reportan haber sido asesinadas entre el 1 de enero del 2008 y el 30 de septiembre del 2021. Es una cantidad impresionante, donde Brasil tiene la gran mayoría, lamentablemente, de quienes son asesinados y asesinadas. Esta misma organización nos dice que en el 2020 un 7% más de personas trans fueron asesinadas. Por primera vez se registran casos en Grecia, Kazajistán y Malawi. El 96% de aquellas personas asesinadas en todo el mundo eran mujeres trans o personas trans femeninas. El 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Y los asesinatos de personas trans en Estados Unidos se han duplicado con respecto al año pasado. Las personas racializadas. ¿Qué significa eso? Que las matan por ser negras y trans. Alcanzan el 89% de las 53 personas asesinadas. En Europa eran migrantes, ¿no? En América Central, lo fuerte lo sigue llevando Brasil. Los asesinatos tuvieron lugar en la calle y en la propia residencia. La edad media de aquellas personas asesinadas es de 30 años. La más joven tenía 13 años. Yo no sé si ustedes manejan la estadística, que de hecho es una investigación que hicieron en Argentina. La edad promedio de las mujeres trans, sobre todo, es de 30 a 35 años. La edad promedio de vida es de 30 a 35 años. El Observatorio de Personas Trans nos entrega estos datos. Miren cómo hemos ido subiendo desde 2011 a 2020, cómo fluctuamos en la cantidad de asesinatos que se van dando. ¿Cómo fueron en pandemia las situaciones de las personas trans? Y les digo esto no porque deje de lado las otras realidades que también las vamos a conversar. Me he centrado un poco en lo trans, porque claramente es lo que más se castiga. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, Perú tenía autorizados permisos para salir en plena pandemia, para poder salir a la calle, hacer los trámites, comprar comida, ir a los centros de salud. Los tenía separados por género. Habían días para hombres y días para mujeres. Eso significaba una tremenda discriminación, una brutal discriminación. Aquellas mujeres trans que ya inclusive tienen en su cuerpo silicona industrial, por lo tanto, tienen seno o se han hecho implante de seno, tienen glúteos, tienen un cuerpo, comillas, formado por lo que entendemos que es femenino, salían a la calle con carnet de identidad de hombre. Porque no tienen una ley de reconocimiento de identidad de género. Y entonces quedaban expuestas sí o sí a las burlas de la policía, o al maltrato de la policía, o a las discriminaciones de la policía. O eran discriminadas porque eran mujeres que salían el día de los hombres con el carnet de hombre, o eran discriminadas por mujeres trans que salían los días de mujeres, pero que su carnet de identidad era de hombre. O sea, no podían salir. Piensen ustedes, si ya vemos en los mismos datos, el gran porcentaje producto de la falta de oportunidades de mujeres trans que ejercen el comercio sexual, imagínense ustedes qué es lo que pasó en pandemia, donde además la demanda, porque existe una oferta y una demanda, lo tenemos claro, ¿no? A veces penalizamos el comercio sexual y no reconocemos que hay una demanda para que exista ese comercio sexual, ¿no? En la orientación sexual, la investigación de ILGA, que es la organización de gay y lesbiana a nivel internacional, dice que hay 67 Estados miembros de Naciones Unidas con disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo. Y otros 2 Estados miembros de Naciones Unidas tienen una criminalización de facto. Además hay una jurisdicción
no independiente, donde esta penalización sigue vigente, que es la Israel, por ejemplo. Fíjense que entre los países que penalizan, claramente ya podemos saber algunos, ¿no? Arabia Saudita, Irán, etcétera, ¿no? Pero no solamente eso, el tema es que estas penalizaciones pasan desde la muerte, los azotes, a otros seres humanos, producto de sus orientaciones sexuales y de sus identidades de género. Porque además, en países como Irán, por ejemplo, y Arabia Saudita, las personas trans no son reconocidas como trans, sino que son reconocidas como hombres que se visten de mujer y mujeres que se visten de hombre. Y entonces están penalizadas dentro de las orientaciones sexuales no permitidas ni siquiera en una expresión de género, ¿no? En el 2020, ILGA pudo rastrear al menos 42 Estados miembros de Naciones Unidas en los que existen restricciones jurídicas a la libertad de expresión en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual y de género. Jurídicas. Y además, al menos 51 estados prohíben la organización de grupos, llámese por orientación sexual o identidad de género, que puedan tener visibilidad y participación social. De hecho, los grupos y organizaciones de diversidad sexual no tienen ese nombre, sino que tienen de cultura, de desarrollo cultural, desarrollo social, porque si llegan a pedir el registro como organizaciones de diversidad sexual, no se los dan, porque eso está absolutamente negado jurídicamente, ¿no? Este es un mapa, como para que se puedan dar cuenta. Estos son quienes, los colores celestito azuloso en general, quienes tienen protección, y estos quienes tienen castigo y criminalizan la orientación sexual y la identidad de género. O sea, tenemos un mundo bastante desigual, ¿no? Y aquí estamos, teniendo ustedes las mayores leyes, políticas públicas y de una u otra forma legislaciones que ayudan al buen vivir. A nivel mundial, imagínense ustedes que lo que tenemos de estadística en estos últimos años, 2019-2020, que los crímenes de odio, el 30% son a personas gay, el 9% a personas lesbianas, el 3% a varones trans, hombres trans, y todo esto, el 58% es a mujeres trans. Claramente son las más discriminadas. ¿Tenemos derecho y leyes de matrimonio igualitario? Sí, tenemos desde el 2000 en Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, que reconocen como matrimonio igualitario. Hay varios con unión civil, en este caso matrimonio igualitario. El 2012, 2013, Brasil, Inglaterra, Francia, Nueva Zelanda, Uruguay, ¿no? Y tenemos recién, ustedes el 2010, ya la delantera en muchas cosas, y nosotros recién el 2021, o sea, el año pasado tenemos recién matrimonio igualitario. Solo en estos países se reconoce legalmente que las personas puedan tener un matrimonio igualitario. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes la saben más que nadie. Con la unión civil, el matrimonio igualitario, tenemos derecho a herencias, tenemos derecho a, que son considerados además con adopción. Están los derechos de la protección del nombre, del apellido. Las uniones civiles, los derechos no están ahí. Solamente se dice 2 personas se pueden casar, pero ni siquiera pueden tener protección de sus bienes, o en caso de fallecimiento del uno o del otro se pierde lo que hay, que ha sido en conjunto considerado. Peor aún, si uno de ellos enferma y hay que tomar una decisión médica, con la unión civil la pareja no está autorizada a tomar esa decisión médica, es la familia. Y en muchas ocasiones la misma familia que te discriminó, que te echó del hogar, que no te ha respetado, es que no solamente toma decisiones tuyas, sino también se hace cargo de esta herencia. Entonces, también nos falta avanzar bastante de poder tener matrimonio igualitario en otras partes del mundo, ¿no? Y aquí ya vamos de lleno con ustedes. Acceso a la justicia. Lo que les voy a mostrar ahora son trabajos que he realizado con personas trans que han tenido situaciones desde violaciones sexuales
desde acoso sexual, golpizas, bullying, maltrato, y cuando llega el minuto de tener que denunciar esto, esto es lo que nos pasa, ¿no? Tienen miedo de denunciar. No son creíbles. Hemos acompañado a personas trans, por ejemplo, a comisarías, a la policía. Una chica trans que ejercía el comercio sexual fue brutalmente violada sexualmente por 3 tipos. Fuimos a la comisaría y en la comisaría nos dijeron esto. Pero es puta, a ella le gusta. Tú dices, a ver, algo está pasando. ¿Mm? Hemos logrado algunas demandas y presentaciones en tribunal y tenemos jueces y juezas con la misma respuesta de la policía, ¿no? Ah, pero ejerce el comercio sexual, no es violación, a ella le gusta. La policía no investiga, habiendo orden de investigar, no investiga, y a veces, lamentablemente, no tenemos de tribunales orden de investigar. Hay golpizas, asesinatos a mujeres trans que ejercen el comercio sexual, es donde más se está dando. Hay países como Honduras y Guatemala, por ejemplo, en los que se sospecha la policía está involucrada en los asesinatos propiamente tal, ¿no? Honduras, si ustedes tienen la oportunidad de revisar en la web los informes que tiene la organización Catrachas, es impresionante. Hay datos que son absolutamente dolorosos. Hay un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, donde hay que tener presente cosas súper importantes, ¿no? Y para esto me voy a referir a Navi Pillay, a quien admiro profundamente y con la que tuve la oportunidad de estar, y ella dice, al final de cuentas, la homofobia y la transfobia no son diferentes al sexismo, la misoginia, el racismo, la xenofobia, pero mientras esta última formas de prejuicio son condenadas de forma universal por los gobiernos, la homofobia y la transfobia son en demasiadas ocasiones dejadas de lado. Y eso es brutal. ¿Cuáles son los métodos para juzgar con perspectiva de género? Hay que identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género o de orientación sexual den cuenta de un desequilibrio entre las partes en controversia. Ustedes, sobre todo en la responsabilidad que tienen, en muchas ocasiones, por ejemplo, específicamente, tenemos el caso de un estudiante que fue abusado sexualmente por docente, y en el juicio propiamente tal, había como, se instaló una duda, le instaló un abogado y el juez hizo parte de esa duda en relación a que la orientación sexual había permitido este acoso, ¿no? Que en el fondo había provocado por ser gay, y que en el fondo el ser gay significaba que constantemente iba a provocar acoso. Eso instaurado es de verdad macabro, porque eso significa que ya no estamos mirando a la persona como un ser humano, sino que estamos viendo su orientación sexual y lo culpamos de esa orientación sexual para provocar. Hay que cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, ¿no? También lo tenemos, casos de chicas trans, por ejemplo, el prejuicio de que son trans y si son prostitutas, o sea, el que sean violadas está bien, porque a ellas les gusta, en eso trabajan, ¿no? Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Hay que ser más meticuloso, hay que ir más allá. No es que a las chicas le estén pegando solamente porque, no sé, porque la vieron en la calle, le están pegando además porque es trans, y además porque es negra, y además porque es pobre, y además, ¿no? O sea, hay muchas formas, lamentablemente, en las que por la orientación sexual o por la identidad de género se van juntando más razones en las cuales tenemos que ampliar nuestra mente y ser capaces de mirar más allá. Si le está pasando realmente porque es María o porque es María trans. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar la situación en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género o orientación sexual. Es impresionante, pero por ejemplo, uno de los estudios en los que yo he participado acá en Chile nos da lo siguiente: de 5 mujeres trans,
las 5 han sido violentadas. Las 5. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género o orientación sexual, deben cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. Hay que ser muy cuidadosos, cuidadosas y cuidadosas de eso. Considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos, lo que yo les decía, preguntar, ¿cuál es su nombre? Independiente de la cédula, del DNI que ustedes tienen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué pronombres uso con usted? Y si yo les dijese, mi nombre es Valeria, ¿no? Decir, ok, de aquí en adelante, Valeria o Andrés, cuyo root es tanto, va a ser nombrada como Valeria en todo el proceso, reconociendo la dignidad de su identidad de género, ¿no? Hay que reflexionar sobre la justicia, ¿no? Porque cuando hablamos de justicia, además es una palabra súper fuerte, pero cuando hablamos de justicia, hay muchas personas que ni siquiera alcanzan a tener una parte de esa justicia. Frecuentemente es por su orientación sexual y por su identidad de género. Frecuentemente es por cómo se viste, por cómo actúa, por quién es. Frecuentemente es por su DNI. Frecuentemente es por si se le nota o no se le nota algo. Y la justicia no puede tener miramientos de discriminación por orientación sexual, por identidad de género o por expresión de género. Fallar con perspectiva de género significa respetar la dignidad de los seres humanos desde su orientación sexual hasta su identidad de género. Fallar con perspectiva de género significa darnos cuenta que pueden haber otras variables que yo debo mirar en este proceso o en esta defensa que debo hacer hacia una persona, considerando que lamentablemente hay situaciones que están pasando por orientación sexual o por identidad de género. Fallar con perspectiva de género significa entender que hay un abanico de diversidades y de seres humanos. Y en ese abanico están ustedes y estoy yo. Y están todos los seres humanos, ¿no? Sé que estoy en la hora. Les voy a pedir solo 5 minutos para poder cerrar, por favor. Quiero compartir con ustedes un proceso de vida de una persona trans, de alguien que nace al interior de una familia, una niña, que es tremendamente deseada, amada, querida, era la hija que esperaban. Y esta hija tuvo que cumplir con lo que significaba estar en una familia católica apostólica romana, primera comunión, confirmación. Pero esta niña a lo largo del tiempo de su vida fue manifestando encuentros y desencuentros con ella misma, desde lo masculino a lo femenino, para cumplir con una serie de roles para volver de nuevo a lo masculino. Hasta que esta niña, teniendo 38 años, hace 20 años atrás, decide no seguir siendo la niña que todo el mundo quería, sino que ser quien realmente era y es, que es un hombre trans, que en mi caso soy yo. Y quizás ahí puedan entender también por qué soy tan apasionado con lo que trato de explicarle, porque soy una persona trans, ¿no? Y soy una persona trans que recién me atreví a hacer mi proceso de transición a los 38 años, tengo 58 años. Soy una persona trans que fui criticada, juzgada, cuestionada por ser quien soy. Y claramente soy una persona trans súper afortunada, porque soy un hombre trans. Porque de ser María Georgina y de andar en la calle y que me dieran agarrones, pasé a ser Andrés Ignacio, un hombre que solo por ser hombre tengo los privilegios en la sociedad que tienen los hombres, incluyéndome a mí siendo trans. Porque, comillas, no se me nota que soy trans, porque las testosteronas hacen milagros en uno. Y porque en el caso de las chicas trans, no pueden adelgazar su voz,
no van a achicar sus espaldas, no van a achicar sus manos, su textura física no la van a achicar. Y cuando hablan, desde nuestro estereotipo, desde nuestros prejuicios, se les nota cuando hablan, porque hablan ronco. Y entonces, ser un hombre trans significa subir peldaños en la sociedad de ustedes y en la mía, en cualquier sociedad, subir peldaños. Y ser una mujer trans, para mis compañeras, significa bajar peldaños. En los trabajos que yo realizo, en las investigaciones que realizo, si hay 10 hombres trans que han sufrido discriminación, los 10 denuncian la discriminación. No logro lo mismo con las chicas trans, porque tienen que pasar el primer sedazo, que es la policía. El segundo sedazo, conseguir un abogado que las defienda. El tercer sedazo, el juez o la jueza, que le crea más allá de lo que está viendo, de la expresión de género, de la voz, del nombre, que le crea lo que ha vivido. Porque créanme, yo salgo a la calle y se me pasa algo a hacer, como le pasa a cualquier ser humano. Mis compañeras trans siguen persinándose cada día cuando salen a la calle, porque no saben si van a volver. Porque yo tengo 58 años y ellas mueren a los 30, 35 años. El tema es, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo ustedes cambian eso? Yo estoy haciendo mi parte, la hago con usted y la hago cada día cuando hago clases, capacito o asesoro. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Porque ese es el mayor desafío. El mayor desafío es lo que ustedes van a hacer ahora. Es cómo empiezan a mirar las diversidades y cómo nos empiezan a mirar más allá de los genitales que tengamos. En mi caso, lo que se dice es que soy el primer hombre trans acá en Chile, hace 20 años atrás, después de pelear 5 años, soy el primer hombre trans con genitales femeninos, con vulva, que obtiene el cambio legal. Y fui co-redactor del proyecto Ley de Identidad de Género, que por supuesto ingresamos uno y salió otro, porque la cocina política en los congresos es tremenda. Porque soy de los afortunados, porque soy de los que me puede cambiar el nombre y la asignación de género. Porque llego a ser una clase alta de reconocimiento, porque tenemos personas trans en este país, y quizás en el de ustedes también, de primera categoría, segunda, tercera categoría, y otros que ni siquiera existen. Porque no los miramos, porque no les reconocemos. Porque en ocasiones, los genitales que tenemos son mucho más importantes de lo que somos como seres humanos. Y el desafío está en empezar a mirarnos como seres humanos. Quiero terminar con esta frase que para mí ha sido súper clave en mi vida, y en las luchas y en las construcciones y deconstrucciones que he hecho en mi vida también. Y dice, todas las aves que nacen en jaula creen que los que volamos estamos enfermos. La invitación a ustedes, entonces, es si están en jaula, que salgan, que no le corten las alas a nadie, y que por supuesto vuelen, porque créanme, volar y dejar volar es realmente maravilloso. Quedo a vuestra disposición para vuestras preguntas y para las reflexiones que tengamos que hacer. Celi, dale vos, pues yo no puedo. Estamos todos, la verdad que muy emocionados. Nos has llegado hasta el corazón, has hablado del corazón, nos has transmitido valores y tu experiencia personal. Hay mucha gente en esta Diplo que está pasando por situaciones parecidas, familiares o personales, y realmente, y otros que ejercen el rol de dictar fallos, sentencias, con perspectiva de género, así que ha sido un gran aprendizaje. Estoy también con piel de gallina, estoy como con pocas Ya volví, palabras. ya volví. Realmente, de verdad que Andrés. muchísimas gracias para cerrar mi parte. Sí, igual, absolutamente conmovido. Tenemos una gran responsabilidad. Hoy, si a alguien le llegó el mensaje, cámbienle la vida a alguien.
tenemos una responsabilidad enorme en nuestras organizaciones públicas, en nuestro poder judicial, no solo a los que le toca dictar sentencias, sino desde el primer minuto que entran a nuestra organización buscando justicia. Nada, eso, busquemos eso. Así que, Andrés, realmente tremendo, mi admiración total, tu lucha, tu liderazgo, y sabes que contás con esta comunidad para cuando quieras. A muchos, a muchas y a muchos de nosotros, hoy nos has cambiado y nos has dejado una responsabilidad, creo que profunda, que esperemos cumplirla. Así que, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si Beatriz, te has levantado la mano, estamos casi en tiempo, me encantaría estar toda la clase. Tenemos también a Nieves y a Mariana esperando, así que muchísimas gracias, y a micrófono abierto si se puede, y a cámara un fuerte aplauso para vos. En serio, contás Gracias. con nosotros. Muchísimas gracias, querido hermano chileno.